Bien, la idea de subir estos mensajes, spots, es con la finalidad solamente de dar un punto de vista muy personal de las cuestiones políticas en nuestro país. No pretendo en lo más absoluto tener la razón eh, sobre los demás, pero pues sí, solamente dar una opinión de las cosas que están aconteciendo. La información ahorita, sobre todo por la internet, está a orden del día y eso nos da la pauta para tener un punto de vista un poquito más amplio de las cosas que están aconteciendo conforme los movimientos han surgido, sobre todo el movimiento 132 que emergió aparentemente de la nada cuando nadie esperaba que algo de esta magnitud aconteciera en nuestro país. Pues nace el movimiento 132 y con esto renacen las intenciones de otros grupos, de otras personas, entre ellos un servidor. Y bueno, la idea es comentar mi punto de vista sobre la política. Yo creo que la política en este país, junto con el derecho de expresión, han estado secuestrados por un grupo de buitres, por un grupo de llamado hoy la clase política, que sí son una clase, como en otros lugares están de adornos, como por supuesto en Inglaterra, en España, son solamente, la burguesía es solamente un adorno del Estado. En este caso la clase política resulta ser la mezcla de la intención de la democracia con todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la clase burguesa y con esta tendencia neoliberal de comportarse ante los demás elitistamente y sobre por un pueblo que está sufriendo los estragos de la pobreza en todo su esplendor. La política debe de ser un tema para todas las personas de todas las edades, no es propia de cierta edad, tampoco es propia de los intelectuales, muchísimo menos de aquellos que han sido estudiados. Yo en lo personal soy alguien víctima de las circunstancias opresoras de este país, uno más de esas estadísticas que no quedaron en las universidades por el hecho de no haber pasado un examen de admisión, como es el caso de muchos millones de estudiantes, que la mayoría de ellos tienen que recurrir a otros medios, a otras formas de comenzar a vivir y a subsistir en este país que es tan difícil la cuestión laboral. Aún así, gracias al internet y entre otras cosas a maestros que no solamente tocaron y empujaron mi mente, sino motivaron también mi corazón, he logrado despertar mi conciencia política y con ello mi tarea y mi labor, que es justamente lo que les quiero transmitir en este mensaje. Tenemos una labor diaria de concientizar a todos aquellos que se nos acercan. Nosotros, no quiero decir los pensantes por sobre los que no piensan, no quiero ser elitista ni mucho menos. Nosotros los que tenemos esta información, la información de primera mano, la información veraz, tenemos que concientizar a aquellos que aún no la tienen. No puedo excluir, por supuesto, a todos aquellos luchadores desde siempre que han hecho lo propio y que sus muertes no han sido en vano, o el estanque de sus movimientos tampoco, como es el caso del ZLN, que aún se mantienen en resistencia, como es el caso del ESME hoy en día con los de Luz y Fuerza del Centro, y como es el caso de tantos sindicatos y tantos movimientos que han surgido de la necesidad de levantar la voz, que ahí están en resistencia y que hoy, con el surgimiento del 132, pues otra vez se avivó la lucha y se avivó la necesidad de que esta clase política marginal escuche y atienda las necesidades de un pueblo por sobre todas las cosas. No creo absolutamente en la política. Yo estoy convencido de que la clase política estorba en este país, que tenemos que erradicar los partidos políticos a como de lugar, que si acaso tendría que haber una tendencia política, por llamarle partido político, dividido en planillas a la hora de las elecciones presidenciales. Pero tenemos que erradicar por sobre todas las cosas los partidos políticos. El pueblo gasta miles de millones de pesos para sostener estos partidos políticos que no sirven de nada, que la mayoría de ellos absolutamente sirven para nada más que para estar viviendo de una manera ostentosa y de una manera llena de lujos y sobrada de banalidades a costa de un pueblo tan lastimado, con aproximadamente 17 millones de pobres en la actualidad, 7 millones de nuevos pobres en este sexenio y los 11 o los 10 que ya existían antes. Es decir, es un caos lo que está viviendo nuestro país.
el movimiento 72, entiendo, no es solamente de los estudiantes, sino es de todos los mexicanos. Pero no podemos decir que el 132 ha hecho que despierte la conciencia de un país, apenas está iniciando este proceso. Este país no ha abierto los ojos. El águila, como le llaman los aztecas a este gran pueblo como es el mexicano, el águila apenas está quitando las lagañas de los ojos, aún no los abre. Está a punto de vivir ese maravilloso proceso del despertar de la conciencia colectiva y masiva, pero todavía no llega ese momento. Nosotros tenemos esa tarea y tenemos que adoptar esta prioridad de comenzar a transmitir este mensaje a que se nos acerque en los diálogos de mesa de nuestras casas, en las pláticas con nuestros amigos, en las charlas más coloquiales que puedan existir. Tenemos que inculcar esta tendencia de politizarnos. Este país no tiene otra prioridad. Ahorita urge, y la prioridad más urgente es politizar a todo el país. Como lo decía, la política y la expresión libre fue secuestrada por esos grupos de poder, comenzando por el PRI, que fue el primer partido, y los partidos de oposición que se han ido adjudicando, que no es otra cosa más que lo mismo. Hoy tenemos que quitarles este derecho de politizarnos, tenemos que identificarnos con esta parte de la vida cívica de cada ciudadano mexicano, y yo sé que los mexicanos no se sienten identificados, ni tampoco sienten que son sus líderes los políticos, ni mucho menos se sienten identificados con las conductas que tienen o con los lenguajes incluso que tienen. El lenguaje político es muy complicado, sobre todo para el que no tiene estudios. Entonces nosotros tenemos que hablar de una manera, expresarnos de una manera natural, como somos y como pensamos, pero siempre adoptar esta ideología de empaparnos de las cuestiones de este país. Política, simple y sencillamente, en estos tiempos modernos, es tomar en cuenta y estar informados de todas las cosas que están pasando en la vida política, en los partidos políticos y todo lo que tenga que ver con los servicios, con los servidores públicos de este país. Nosotros tenemos esta tarea de revisar la historia, de revisar cuáles han sido todas las bajas que han acontecido y sobre todo empaparnos de lo que está pasando ahorita para poder tener un margen a futuro. Tenemos que votar por lo pronto, no podemos anular nuestro voto. Tenemos que hacer que Obrador llegue a la presidencia de la República. Es un político más, no va a ser él solo el cambio. Nosotros los mexicanos, los ciudadanos del pueblo, tenemos que hacer que el señor llegue a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque con este señor sean más fáciles las cosas. No deja de ser político y no deja de ser de la clase política. Pero él estando en la presidencia es más fácil que se atienda la voz del pueblo. Si llega alguien más a la presidencia sería catastrófico. Aún así, la lucha no debe de parar. El movimiento, los movimientos se han vinculado. Estamos a punto de convertirnos en una sola voz. Los luchadores individuales, como es mi caso, los luchadores colectivos, como es el caso de muchos movimientos, estamos comenzando a levantar la voz y estamos forzados a crear esta circunstancia diferente para nuestras futuras generaciones. Nosotros fuimos víctima de padres incongruentes, inconsecuentes, de doble moral, que hacían una cosa, decían una cosa y hacían otra, y no es por criticar a nuestros viejos, porque también ellos fueron víctimas a su vez de sus viejos. Entonces es una circunstancia en general, pero nosotros sí estamos obligados, porque tenemos la herramienta más grande de todos, que es la información, a pasar este mensaje, a sembrar en la mente y en el corazón de todos los que se nos acerquen esta tendencia a enterarnos de las cosas que pasan en este país, y sobre todo a nosotros mismos levantar la voz cuando se deba levantar la voz. Tenemos las herramientas más grandes, tenemos las redes sociales y tenemos que utilizarlas para que la gente a nuestro alrededor y la gente cercana a nosotros pueda enterarse de las cosas que están pasando de primera mano. Hay diarios excelentes, La Jornada, El Proceso, La Nueva República, hay diarios excelentes de información. Está el Twitter como información veraz y de primera mano que podemos utilizar, el Facebook por supuesto, y tenemos que agarrarnos de estas fuentes de información para poder entender las cosas tal cuales son y que no nos estén vendiendo ideas falsas. Poco a poco lo demás se va a ir dando, la estructura de conciencia emocional en general va a ir despertando y va a ir marcando tendencias verdaderas, favorables, no las que hemos tenido de apatía, de preferir el fútbol antes que las noticias de verdad, de ver canales idiotizantes y enajenantes en lugar de buscar canales que sean completamente culturales e informativos. Estas cosas van a cambiar en la medida que nosotros tomemos como prioridad politizarnos y sobre todo levantar la voz cuando la debamos levantar,
con toda la tolerancia, con toda la comprensión, con todo el respeto que tengamos, tratar a aquellos quienes aún no están informados. No somos más que ellos, ni somos mejores que ellos, ni mucho menos. Simple y sencillamente tenemos información que ellos no tienen y la deben de escuchar, pero cuando les sepamos hablar. Nosotros no podemos exigir que alguien nos escuche si no le damos una razón fundamental para que esto suceda. Y si nos mostramos apáticos, intolerantes, esa razón no va a ser suficiente. Tenemos que mostrarnos completamente tolerantes y hablar con toda la mesura posible para que al menos puedan abrir sus mentes a la posibilidad de que quizá lo que estemos diciendo sea información veraz. Por lo pronto, algún día, en algún momento, en algún instante van a acercarse al internet y van a darse cuenta por sus propios medios que así es, porque el sentido común no deja de ser el instrumento más veraz para que nuestra mente pueda afirmar una información o la descarte por completo. Vamos a cuidar las casillas este 1 de julio, vamos a hacer hasta lo imposible porque no nos chinguen, porque no se fraude otro fraude como se ha hecho, y sobre todo porque no nos ven la cara de pendejos, porque los ciudadanos de México estamos hartos de que nos timen, de que piensen que somos ciudadanos de tercera y que nos traten como si fuéramos unos pendejos que no tenemos la más mínima capacidad de reflexión. Eso ha sido durante mucho tiempo, pero se está terminando. Sobre todo se está terminando porque hoy sí tenemos las herramientas, antes no las teníamos. Hoy, si no nos gusta leer, podemos ver un documental y con eso nos ahorramos toda la bronca que es la lectura. No juzgo a los que no leen. Yo considero que la lectura es solamente para los historiadores y para los que tienen necesidad de poetizar sus palabras. Hay otros que son más prácticos, vemos documentales, escuchamos los comentarios de otra gente y las opiniones de otros. Sea lo que sea, tenemos la información ahí, se llama internet, tenemos que utilizarla. Vamos a hacerlo, vamos a hacer que nuestra lucha valga, y sobre todo que este país vuela a eso, a lucha. Está a punto de acontecer el fenómeno más extraordinario de la historia del país, que ni la misma revolución pudo lograr, que es la transición de un México obsoleto, de la dictadura perfecta, de la dictadura casi perfecta de don Porfirio, a la dictadura perfecta del PRI y el PAN, y a la dictadura perfeccionalizada, democrática, a la dictadura institucional. Y todas han sido las mismas, al final de cuentas, dictaduras. Estamos a punto de romperle la madre a la dictadura de la dictadura de la dictadura de las dictaduras. Y con esto el pueblo va a tener fuerza. Y un pueblo, y la voz de un pueblo, es la voz de Dios, decían los grandes. Entonces necesitamos realmente eso, tener voz. Es un pueblo, México ahorita todavía es un pueblo mudo, que necesita y está con toda su alma esa voz resguardando lo más profundo de nosotros, que tiene que levantarse y tiene que despertar.